Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy día va a ser una clase y les digo de antemano, dejen de hacer cualquier cosa que estén haciendo. Y se los digo porque la clase de hoy día es no es difícil, pero sí hay que entenderla muy bien para lo que se viene, ya jóvenes. La clase pasada vimos que eran los tipos de esfuerzo, ¿cierto? Pero hoy día vamos a calcularla en un sistema, ya cuando actúa más de una fuerza y es mucho más complicado que lo que ya habíamos visto, ya. Entonces el objetivo de hoy día va a ser calcular la fuerza resultante por medio de diagramas de cuerpo libre. Me disculpo de antemano por la poca dicción que vaya a tener esta clase, pero es porque fui operada de mis muelas del juicio, por lo tanto no puedo abrir mucho la boca. Entonces, vamos a ver algo antes de iniciar la clase de hoy, y es que la clase de hoy no tendrá timbre, pero casi necesariamente lo tienen que hacer jóvenes, va a tener las respuestas, pero es importantísima porque va a entrar mucho en la evaluación de esto, ya es de lo que veamos en la clase de hoy día. La próxima clase va a haber un trabajo con notas directo al libro y va a ser compartido con educación física, ya, así que la gracia es que si lo hacen van a tener una nota en los dos y así optimizan mucho más el tiempo que hoy en día ya se hace escaso. Y que va a quedar como las notas finales de la asignatura de física. Va a ser las actividades realizadas, es decir, las que dicen actividades y tienen timbre. El control de leyes de Kepler, que ya debería estar más que rendido. La actividad que viene la próxima semana y el control de fuerza, que es una fecha por determinar. Yo asumo que esta podría tardarse 2 semanas o hasta 3 semanas más, ya, pero no debería pasar eso, para que tengan en consideración, y con eso ya deberíamos dar por cerrado el semestre en física. Así que, como les dije, dejen de hacer cualquier cosa que estén haciendo y vamos a ver cómo se calcula la fuerza resultante en un cuerpo. Ya jóvenes, ¿cuál es el contenido de hoy día y lo que vamos a ver? ¿Qué es la fuerza neta o mejor dicho la fuerza total? ¿Qué significa neta? En realidad significa lo mismo que total. No sé si han visto en las leches que dice contenido neto y te dice cuánto cc trae. Exactamente aquí es lo mismo. Fuerza neta es la fuerza total. ¿Cuándo vamos a hablar de fuerza neta o fuerza total? Cuando obviamente actúe más de una fuerza, porque si actúa solo una, lo calculo como masa por la aceleración y listo. Pero cuando actúan gran cantidad de fuerza, por ejemplo 2 personas empujando un mismo objeto, 2 personas en contra, cuando hay tensión, cuando el objeto está sujeto y alguien lo quiere tirar, etcétera, etcétera. En realidad la vida funciona con mucho más de una fuerza en un mismo objeto. Nunca en un objeto van a encontrar una sola fuerza. Es muy difícil en la vida, así que la fuerza neta en realidad es como lo que en realidad sucede en la cotidianidad de las fuerzas. Vamos a ocupar principalmente dos ecuaciones, que es para calcular la fuerza neta o el valor de la... Voy a tener que sumar simplemente todas las fuerzas que estén, ¿ya? Obviamente, y esto es súper importante jóvenes, las fuerzas se suman solo las que estén en un mismo eje, ¿ya? Vamos a sumar todas las fuerzas en X y por separado todas las fuerzas en Y. Y la segunda fórmula que vamos a ocupar es la de fuerza es igual a masa por aceleración. Y aquí vamos, creo que es lo más fácil ver en un ejemplo. Dos personas empujan un objeto en el mismo sentido como muestra esta imagen, cada uno aplicando una fuerza respectiva de 100 y 200 newton, y este bloque masa 20 kilogramos. Recuerden que no se dice pesa porque el peso es la fuerza con que la Tierra trae al cuerpo. Entonces, ¿qué datos puedo extraer? Básicamente la fuerza 1 y la fuerza 2, que tienen cierta magnitud, así que se me hace bastante fácil. Y recordemos que hay dos fuerzas que están actuando. También, que es la fuerza peso, que es la que le acabo de mencionar, que la Tierra tira hacia abajo. Y la fuerza normal, que es la fuerza perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que las fuerzas que se están trabajando ahora son solamente
en la dirección horizontal, en el sentido horizontal. Por lo tanto, esas dos fuerzas no me van a importar en términos de análisis. ¿Están actuando? Sí, pero como les dije, se suman solo las mismas fuerzas en un mismo eje. Estas dos personas están trabajando en el eje horizontal, así que las fuerzas que se den en el eje vertical no son relevantes en el análisis en este caso. Sabemos que las fuerzas también toman signo, al ser vectoriales, toman signos según el sentido. Si nosotros tomamos el eje horizontal aquí como el eje de las X, en el plano cartesiano, un poco lo que veíamos con la aceleración y la velocidad, nos vamos a dar cuenta que estas dos fuerzas están hacia la derecha, así que las dos son positivas y no hay ningún problema. Entonces, para calcular la fuerza neta, simplemente es la suma de las fuerzas. Con sus signos respectivos, los dos son positivos, así que 100 más 200 me da 300 newton. Ahora la pregunta es, ¿qué aceleración adquiere el bloque al estar constantemente aplicando esa fuerza? Y ahí, una vez que ya apliqué la primera, tengo que aplicar la segunda, y lo que me va a dar, jóvenes, es una ecuación de primer grado. Porque fíjense, ahora yo tengo el valor de la masa del objeto, tengo el valor de la fuerza neta, y yo quiero conocer la aceleración del objeto. Y reemplazo los datos, tengo 300, tengo el 20 kilogramos y tengo la aceleración ahí que no la conozco. Y esto es como si yo dijera 300 es igual a 20x. Entonces, ¿qué hacía cuando yo quería conocer el valor? Yo sé que 20 veces la aceleración es 300. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá una aceleración? Si usted pensó que tenía que pasar el 20 que estaba multiplicando, dividiendo, como lo hace en una ecuación, perfecto. Así es, el 20 que está multiplicando pasa dividiendo y le queda 300 dividido en 20, y eso es la módica suma de 15 metros partido en segundo cuadrado. Recuerden que si trabajamos con el Newton, le va a dar en el sistema internacional siempre la aceleración, así que no se preocupe. Si usted no entendió o no le quedó claro, vamos a ver un segundo ejemplo. Pero ¿qué otra cosa puede pasar? Y es otro ejemplo bueno. Supongamos que dos personas están oponiéndose al movimiento de algo. Alguien está haciéndole una contra, etc. Y hay una persona que está tirando para allá, que sería la mujer, y otra persona que está tirando para allá, que sería la fuerza 2 del hombre. Nuevamente los dos están actuando en el eje horizontal, así que funciona bastante bien. Y suponiendo que el piso es liso, no hay rugosidad y no hay roce. Ya, siempre en estos ejercicios, si no se menciona, no hay roce. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, si bien las fuerzas son 300 y 500 newton, cabe destacar que tienen que cambiarle ustedes a mano el signo a las fuerzas que vayan hacia la izquierda, porque ustedes van a estar indicando que esta fuerza es de 500 newton efectivamente, pero simplemente dirigida hacia la izquierda, como lo que hemos hecho durante todo el año. Por lo tanto, para obtener la fuerza neta, sumamos, pero fíjense lo que ocurre. Son 300 newton más menos 500 newton, y esto más menos me queda como menos, en teoría es 300 menos 500, y eso me da menos 200 newton. Ya, lo cual es lógico porque el hombre está haciendo mucha más fuerza en este caso que la mujer, así que la fuerza resultante o la fuerza total va a estar dado hacia quien genere mucha mayor fuerza. Pero fíjense que aún así es menor porque la otra persona está ofreciendo una cierta contra. Entonces ahora cabe nuevamente preguntarse, por lo tanto, ¿cuál es la aceleración que adquirió el objeto? Recordemos que la fórmula es masa por aceleración, y yo le dije que a donde vaya fuerza, la aceleración va a estar. ¿Ya? Entonces ya sé que la aceleración de alguna manera me tiene que dar en ese mismo sentido que la fuerza resultante. Por lo tanto, reemplazo menos 200 es igual a 10 por A. Me queda una ecuación de primer grado, suponiendo que la A es una X. El 10 que está 10x, el 10 pasa dividiendo y me queda menos 200 dividido en 10, y eso es menos 20. ¿Ya? Y tenemos una aceleración que tiene magnitud 20 metros partido en segundo cuadrado, pero me está diciendo que va hacia la izquierda, así que estamos
muy bien porque es coherente y consistente con nuestros resultados anteriores. Y ahora ojo, puede ocurrir esta tercera situación y es la más complicada. El siguiente ejemplo. Un hombre por medio de una cuerda arrastra un objeto en una superficie que es rugosa, ya, que tiene un coeficiente de roce cinético porque está en movimiento de 0,2. No es importante ese número, jóvenes, porque ese siempre se los vamos a dar y va a depender más que nada de la superficie y no tiene nada que calcular usted. ¿Ya? La persona aplica una fuerza de 300 newton y el objeto masa 50 kilogramos. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza resultante en cada eje? Porque ahora es en cada eje, porque vamos a necesitar de la fuerza en el eje Y para poder determinar fuerzas que se determinen en el eje horizontal. Entonces, ¿qué datos tenemos? Bueno, también tenemos la masa que no fue colocada. Y tenemos que la tensión, aquí en este caso, ya que la persona lo está tirando por una cuerda, sería de 300 newton y un coeficiente de roce. Tenemos que recordar que la fuerza de roce siempre, jóvenes, siempre se opone al movimiento, ¿ya? Entonces si la persona lo jala para acá, el roce va a actuar en sentido contrario porque de alguna manera, disculpen los perros, de alguna manera el roce contrarresta o dificulta el movimiento de las cosas. Si la persona lo estuviera jalando en el sentido contrario, el roce iría obviamente también en el otro sentido, ¿ya? Entonces la fuerza en el eje X, fíjense que sería, en este caso ustedes ponen la tensión, menos la fuerza de roce que iría en el sentido contrario, o más menos la fuerza de roce, pero les queda igual negativo. ¿Qué nos pasa? Al reemplazar los datos que yo tengo, sé que la tensión es de 300 newton y sé que la fuerza de roce se calcula como la normal por el coeficiente de roce. Pero yo tengo este coeficiente de roce, llegar y reemplazar, pero no tengo la normal. Y ustedes siempre, jóvenes, siempre, y esto anótenlo ahí, cuando tengan un problema de roce, van a necesitar calcular lo que sucede en el eje Y, ¿ya? En este eje Y hay solamente actuando dos fuerzas, que sería la fuerza normal, que es la perpendicular a la superficie de contacto, y la fuerza peso, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Y que el objeto no está acelerando, jóvenes, hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, yo puedo determinar que la fuerza neta o la fuerza total en el eje Y es 0, porque solo se está moviendo en el eje horizontal. O sea, que se esté moviendo no es necesariamente, porque algo se puede estar moviendo con velocidad constante y significa que no hay aceleración, por lo tanto no hay fuerza. Un objeto se puede estar moviendo constantemente a una velocidad sin necesariamente que haya fuerza. Lo importante es que si el objeto está acelerando, tiene que haber fuerza. ¿Ya? Así que yo dije, bueno, la normal va hacia arriba, positiva, y el peso va hacia abajo, negativo. Y yo sé que el peso es la masa por G, y que G, recordemos que tiene un valor de 10. Entonces nos queda que la normal menos 50 por 10. Eso me queda que 0 es igual a la normal menos 500 newton. Y acá nuevamente hay una ecuación de primer grado. Por lo tanto que esto sería como x menos 500. Entonces paso el x que está, disculpen, el 500 que está restando, pasa sumando y me queda que la normal vale 500 newton. Entonces ahora que tengo la normal, puedo reemplazar aquí y saber cuánto es la fuerza neta en el eje horizontal. Les digo de antemano, en estos casos siempre la normal les va a quedar igual al peso, ¿ya? No siempre sucede así, por eso la normal no tiene fórmula, ¿ya? La normal siempre va a depender de qué tan inclinado esté el plano. En general yo les voy a hacer solamente planos horizontales, así que no vamos a tener problema. Consideren que la normal se calcula igual que el peso. Una vez que ya tengo la normal, volvemos a la ecuación principal y recordemos que era 300 menos la normal por UC. Ahora yo sé que la normal vale 500, así que la reemplazo. Y el coeficiente de roce cinético también lo reemplazo. Me da aquí 500 por 0,2 es 100 y finalmente me queda 300 menos 100. Una fuerza neta en el eje horizontal de 200 newton. Ahora bien, ¿cuánto aceleró entonces
el objeto. Entonces, recordemos que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Yo sé cuánto vale la masa. Si yo sé cuánto vale la masa, nuevamente me queda una ecuación de primer grado y yo sé que 200 es igual a 50x, por ejemplo. Entonces el 50 que está multiplicando pasa dividiendo y me da la módica suma de 4 metros segundo cuadrado. Eso es lo que hice finalmente. Ya jóvenes, les voy a dejar una guía de ejercicios. Lo ideal es que ustedes puedan trabajarlo según esta clase. Y cualquier duda, por favor, háganmela. ¿Ya? Y bueno, estamos al habla y espero que les haya gustado la clase. Sé que no era fácil, pero lo intenté hacer lo más simplificada posible. Que estén muy bien, nos vemos.